Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, martes 17 de diciembre, aquí en Política con Carreño. Y vamos avanzando, y la Navidad llegando. Bueno, eh, para hoy tengo un tema que está ahí en toda la agenda, ¿no? En todas las noticias. La agenda noticiosa, claro, que ocupa la agenda noticiosa porque es una preocupación eh, ciudadana, porque nos afecta directamente la inmigración ilegal. Y bueno, y el gobierno, como ustedes saben, ¿no? Acaba de salir con esta historia de una inmigración acotada, que de verdad no es un cuento de última hora, ¿no? Y que verdaderamente no tiene mucho sentido, porque cómo vamos a normalizar la anormalidad? ¿Cómo vamos a regularizar lo que a todas luces es irregular? ¿Cómo vamos a darle forma legal, jurídicamente válida, a una causa que jurídicamente es ilegal? En otras palabras, ¿cómo, cómo el gobierno pretende legalizar a aquellos inmigrantes ilegales que por ser ilegales infringieron la ley? Ese es un tema de verdad que preocupa porque deja las puertas abiertas, deja las puertas abiertas. La inmigración ilegal es un fenómeno que aqueja al mundo, como ustedes lo saben, ¿no? Es un problema social de complejas, sí, consecuencias sociales, económicas y culturales. Para el país a donde llegan de cualquier manera, ¿no? Con tal de afincarse en él o de servirse de él como trampolín para llegar al destino deseado, es decir, para llegar a otro país. Entonces, claro, la inmigración ilegal es, por lo menos, y desde el punto de vista no que se le mire o que se le mira, ¿no? Un desahogo para el país de origen y, y un tremendo dolor de cabeza para, para el que sin quererlo o sin saberlo, ¿no? Lo recibe. Eso es así. Eh, peor, peor todavía, si tras estas maniobras se esconden ideologías solidarias, que tanto, así como en Chile, ¿no? Que tanto daño le han causado
al país. Claro, sin duda, amigos. Como sabemos, ciertas organizaciones internacionales dominadas por planteamientos francamente ideologizados como la Agenda 2030, por ejemplo, ¿no? Que entiende que el mundo tiene que ser solidario, claro, tiene que ser solidario con estos desplazamientos masivos, como los que vemos en Europa, ¿no? África entrando a Europa, o los desplazamientos masivos que hemos tenido aquí en América Latina de haitianos y venezolanos, básicamente. Entonces, bueno, desplazamientos de inmigrantes protegidos por los derechos humanos, porque de eso se trata. Y que imponen a las naciones asociadas absurdas normativas que muchas veces se oponen, se contradicen, vulneran la propia Constitución. Así es. Algunas naciones se someten sin más y someten a su propio pueblo, ¿no? A estas normativas aberrantes. Claro. Sociedades como la nuestra, sociedades como la chilena, que ha visto cómo estos inmigrantes ilegales, ¿no? Provenientes sobre todo de Venezuela, pero también de otras partes, como Haití. Ya lo mencionábamos en programas anteriores, ¿no? Estos aviones, estos charters que venían de Haití, auspiciados por la señora Bachelet con cientos y cientos de haitianos. Bueno, entonces, claro, se han apoderado esta gente de calles, plazas, y han colapsado los ya colapsados sistemas de salud, de educación y otros, incluso empleo, porque como son indocumentados, muchos empresarios inescrupulosos los contratan y les pagan lo que quieren. Entonces, claro, es un daño tremendo a la economía, a la educación, a la salud, a la convivencia diaria de la sociedad. En este caso hablo de la sociedad nuestra, la sociedad chilena, porque sin duda implican en un problema bastante serio. Entonces, con todo, ¿verdad? A pesar de todo esto, la forma como los países resuelven la expulsión de estos inmigrantes ilegales dependerá de sus propias leyes y del respeto que los gobiernos tengan por ellas, por estas leyes. Así de simple. Entonces, bueno, la verdad es que la inmigración ilegal, masiva, tiene un respaldo internacional fuerte. Tiene un respaldo internacional fuerte. Hace poco estuvo en Chile el señor, yo lo tengo aquí, lo tengo también ahí, pero acá a la mano, el señor Filippo
Grandi, que es un alto comisionado de la ACNUR, ¿no? Un alto comisionado de la ACNUR. Y este señor dijo, es una falta de responsabilidad caracterizar los flujos migratorios de personas como una amenaza. Esas son las declaraciones del señor Filippo Grandi. Entonces, el asunto es que si prima la ideología disfrazada de buenismo humanitario, disfrazada de buen samaritano, para recibir elogios de la ACNUR, por ejemplo, en cuanto a millones de dólares pagados por el pueblo, ¿no? Ustedes saben, por todos nosotros, van a incrementar las arcas de estos organismos internacionales para que sus diplomáticos, sus personeros, recorran el mundo, como el señor Grandi, que estuvo en Chile, ya vamos a ver por qué, y disfruten la vida, ¿verdad?, a costa de millones de personas. Claro. En cuanto a eso sea, la inmigración ilegal continuará siendo un aliciente incontrolable para estos desplazamientos masivos que derechamente, amigos, derechamente y sin eufemismos, sin rodeos, son un problema insoslayable para cualquier sociedad, puesto que no son los gobernantes, quienes sufren las consecuencias de estas verdaderas masas humanas que transgreden todos los protocolos y normativas de los países a los que llegan. Es un problema serio, porque claro, no hablamos de refugiados. Aquí hay que distinguir entre estos desplazamientos masivos de miles de personas, muchas de las cuales mueren en la trayectoria. En Europa es muy común, ¿no? Porque quieren llegar de África a Europa. Pero aquí también. Aquí, sobre todo aquí en Chile, ¿cuántos ya no han muerto intentando o atravesando por pasos ilegales el desierto? O porque está este tráfico de personas que son engañadas, ¿verdad?, por delincuentes y mueren en el camino. Entonces, surgen varias preguntas. Cuando el señor Filippo Grandi, el alto comisionado de ACNUR, que estuvo en Chile para la celebración de los 40 años del Tratado de Cartagena, que es precisamente el que regula los protocolos, las normativas de todo lo relacionado con estos desplazamientos, ¿verdad?, y asociados a los derechos humanos de esta gente. Claro que sí. Entonces, cuando él dice es una falta de responsabilidad, la pregunta es falta de responsabilidad ¿de quién? ¿O de quiénes? Porque ¿cómo se combate esta inmigración? Yo entiendo el caso de una guerra. La gente huye. Entiendo el caso de los refugiados.
es distinto. Son personas que llegan a un país que las recibe legalmente. Nosotros lo sabemos, hay un desplazamiento por diversas razones. Pero ¿cómo combatir, por ejemplo, el desplazamiento de los venezolanos ilegales? Siempre yo hablaré de la ilegalidad. Yo no tengo nada contra la migración legal porque yo fui migrante legal 20 años, con documento brasileño. Claro. Yo entiendo que el inmigrante, cuando es un aporte al país, siempre será bien recibido. Pero ocurre que lo que tenemos acá en Chile es una inmigración masiva, cientos de miles de inmigrantes ilegales y muchos de los cuales, muchísimos, son delincuentes, ya lo sabemos. Sobre todo venezolanos y haitianos. Yo no tengo nada contra esa gente, en absoluto. En absoluto. Tengo muchos amigos extranjeros por el solo hecho de haber vivido 20 años fuera de mi país. Pero yo no puedo estar de acuerdo con una inmigración masiva que violenta la institucionalidad, que pone en riesgo la seguridad de los chilenos, de nosotros, que complica sistemas nuestros que ya están colapsados, como salud, seguridad, educación, lo sabemos. Entonces, es una falta de responsabilidad, dice Filippo Grandino, pero ¿de quién? ¿Por qué estos organismos internacionales que tienen tantos recursos no combaten, por ejemplo, el hambre en los propios países? Sin contar que hay países, a mi modo de ver, inviables. A mí me han criticado mucho porque coloco el ejemplo de Haití. Yo hace tiempo que vengo escribiendo sobre Haití. Haití es el primer país de América en obtener la independencia. Y desde su fundación, desde su nacimiento, es un país que ha vivido de los demás y lo sigue haciendo. De hecho, los cascos azules chilenos estuvieron en Haití 14 años, no sé cuántos años. Y ese es un costo enorme para el país, pero no solamente Chile, de muchos otros países. Entonces viven en una revuelta permanente y el mundo vive sosteniéndolo. Es un país pobre, humilde, pero tal vez porque por razones históricas, no sé. Yo he tratado 1000 veces de comprender la situación de Haití, pero nunca está bien, siempre está mal. Siempre hay pelotera, hay caos, hay golpe de Estado, no hay autoridad, hay bandas de criminales. El país gobernado por criminales. Entonces el resto del mundo va y solidariza. ¿Pero hasta cuándo? Entonces son países de verdad que insustentables. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, República Dominicana ahora, en un acto que yo no comparto, en absoluto, está expulsando a los haitianos en camiones jaula. Los expulsa en camiones jaula como los monos. Me parece un atentado. Expulsa a estos haitianos irregulares porque están hasta la coronilla. Y bueno, el presidente dice, vengan a reclamarme, pero este es mi país, yo tengo que velar por mi país, por la seguridad de mi gente. Y ya no soportamos más inmigrantes. Porque ustedes saben, cada país tiene una capacidad
para absorber inmigrantes, para absorber refugiados. Y República Dominicana colapsó, como colapsado estamos nosotros. Entonces ellos optaron simplemente por colocarlos en camiones con jaula, camiones que son jaula, ustedes los ven, enrejados por todas partes. Y ahí van los haitianos. Y yo cuando me enteré de la información estoy escribiendo una columna al respecto. Mucho de lo que he comentado aquí está en la columna. No puedo, desde mi perspectiva de ser humano, de columnista, no puedo compartir la manera como el gobierno de República Dominicana ha expulsado y está expulsando a los haitianos. Pero sí puedo entender la expulsión de los haitianos, porque son dos cuestiones distintas. Pero ¿qué pasa en Chile? Voy a tomar un poco de agua, amigos, con una pastilla porque suaviza, ¿no?, la garganta. ¿Qué pasa en Chile? ¿Cuál es la realidad que nosotros vivimos? En estos momentos hay una crisis bastante fuerte, causada por las políticas del gobierno de Boric. Yo voy a comentar algunos textos ahí de los diputados de Renovación Nacional que elevaron un oficio a Contraloría para que se pronuncie Contraloría si esto que está haciendo el gobierno de Boric, de regularizar a cientos de miles de inmigrantes que ingresaron al país por pasos clandestinos, es decir, ilegales, si eso es legal. Porque a mí y a la gente, por lo que he leído, le parece una aberración. Por eso yo decía antes, ¿de qué manera los gobiernos enfrentan la expulsión de esta inmigración, de estos inmigrantes? Bueno, Chile le está enfrentando así de una manera decidiosa, malintencionada, porque sabemos lo que piensa Gabriel Boric. Sabemos lo que dijo, sabemos cuál es su parecer, sabemos lo que piensa de Chile. Y lo voy a repetir. Gabriel Boric hace 3, 4 años, ahora recién, que son 3, 4 años en la línea del tiempo, nada. Dijo que el problema de Chile era que había muchos chilenos. Textual, repito. El problema de Chile es que hay muchos chilenos. Palabra de Gabriel Boric, diputado. Y luego, vengan, inmigrantes, vengan, los recibimos con los brazos abiertos. No importa que sean ilegales. Ilegales o legales, los queremos igual. Gabriel Boric. Y ahora, como presidente, todo aquel que no se regularice, que no regularice su documentación, será expulsado. Gabriel Boric, presidente, o sea, llamando a que vengan, que entren, y aquí, bueno, aquí les arreglamos la naipada, como dicen los jugadores de póker. Aquí les arreglamos el naipe, aquí los regularizamos. Entonces, cuando un presidente como Boric, absolutamente ideologizado, desconectado de la realidad,
Y la realidad somos nosotros, que sufrimos las consecuencias de esta inmigración masiva ilegal y que la continuamos sufriendo porque todos los días entran cientos de inmigrantes ilegales por pasos clandestinos. Entonces, no es que usted entra, llega al aeropuerto con su documentación y aquí, bueno, aquí le vamos a dar la documentación necesaria para que pueda vivir, trabajar, educar a sus hijos, en fin. Que es lo que se hace en todos los países, es lo que hicieron conmigo. Yo llegué a Brasil con la documentación de aquí, dada por el consulado. Luego de traducir toda mi documentación, mis títulos, mis estudios, llegué a Brasil a pedir la modelo 19, que es la documentación con la cual usted vive tranquilamente en Brasil. Él tiene derecho a tener cartera de trabajo, como se le llama, y bueno, y está registrado como un ciudadano que le ofrece al Estado brasileño en este caso sus conocimientos, su talento, su trabajo. Eso es bienvenido en todas partes. Pero nosotros sabemos, usted los ha visto, en los famosos rucos, como les llama ahora, en las calles, en las plazas. A mí me tocó ver hace 1 año, 2 años, no sé, ya en Antofagasta. Horrible, amigos, horrible, pero eso está en todas partes. Y no hablemos de cómo se han apoderado, ¿verdad? Hasta de las cárceles. Delincuentes venidos de distintos lugares, incluso de República Dominicana, de Haití, de Perú, de Venezuela. El Tren de Aragua, que entran camuflados juntamente con estas multitudes. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy hay una discusión fuerte, ¿no? Claro, es muy fácil, y conveniente para gente como Filippo Grandi, alto comisionado de la ACNUR, como dije, declarar que es una falta de responsabilidad. Caracterizar, ¿verdad?, los flujos migratorios de personas como una amenaza es muy fácil. Es que son una amenaza, señor Grandi. Y si es falta de responsabilidad, tendríamos que ver que no es falta de responsabilidad del pueblo que reclama. Aquí en Chile es solo mirar las encuestas. Es solo percibir la realidad. Pero como usted viene de pasada, no tiene idea de lo que pasa en Chile. Y le tira flores al gobierno de Boris, ¿no? Para que sea feliz. Claro, ¿no? Esta declaración de Cartagena, que es del año 1984, y dice que se considera un hito en la protección de las personas refugiadas en América Latina y el Caribe. Entonces, este alto comisionado de Naciones Unidas para los inmigrantes, ACNUR, dijo que se refiere a Filippo Grandi, ¿no? Dijo que los autores de la declaración vieron que los flujos migratorios cambiaban de naturaleza, pero no de tipo de patrón. Y entonces fue una declaración muy visionaria, dijo, en entrevista con el diario La Tercera Hora del domingo, de este domingo, donde analizó las distintas crisis en el mundo. Y luego habla de Chile. Es importante ver cómo vamos a lanzar el plan de acción de Chile 2024-2034, adaptando los principios
de la Convención sobre Refugiados de la Declaración de Cartagena. A esta situación migratoria muy compleja de la actualidad. Y me alegro mucho que lo escriba, que Chile tenga un liderazgo tan importante en este proceso. Ahí están las palabras del señor Filippo Grandi, ¿no? Tirándole las flores al gobierno de Chile, que cómo lo ha hecho tan bien, que es un actor relevante. ¿Cómo no va a ser relevante si no tiene a todo aquí hasta la coronilla con estos inmigrantes ilegales? No estamos hablando de refugiados, señor Filippo Grandi. No. Son movimientos masivos de personas inmigrantes ilegales. Aquí no estamos hablando de refugiados. Al parecer ese carácter se le estaría dando una vez que se le regularice, pero han entrado ilegalmente al país, han cometido una irregularidad, una ilegalidad. Entonces, bueno, los diputados Longton y José Miguel Castro indicaron que, bueno, Renovación Nacional rechaza categóricamente el proceso de regularización de migrantes, y tienen toda la razón, que ingresaron por pasos clandestinos de manera ilegal al país. Claro. Entonces ellos dicen que ahora, ¿no? El gobierno resulta muy eficiente para regularizar a quienes han incumplido la ley. Algo que, dicen ellos, rechazamos con fuerza, ¿no? Considerando las condiciones que están como país y que pareciera que el gobierno no entiende. No, pues el gobierno no entiende, el gobierno solo entiende lo que quiere entender desde su perspectiva ideológica. Eso es lo único que el gobierno entiende. Al gobierno no le importa nada ni usted ni yo. No. Le importa mostrarse ante el mundo como los buenos samaritanos. Porque es bueno ser humanamente samaritano con el sacrificio de los otros. ¿Usted cree que Boris se sacrifica o el gobierno se sacrifica, sus ministros? ¿Se sacrifican en qué? Es el pueblo el que se sacrifica con esta masa de seres humanos ilegales que usurpan las matrículas, usurpan los puestos en las listas de espera en la salud y trabajos. Repito, siempre hablo de los ilegales, de aquellos que no merecen estar en el país porque entraron al país a la mala, y si entraron a la mala tienen que irse. Simple. Entonces, bueno, ellos en este documento sostienen que la medida va en contra de las sanciones que se estipulan, y eso es así, que se estipulan para quienes ingresan a nuestro país por pasos clandestinos. Eso está dentro de las normativas. Así como para aquellos migrantes que cuentan con antecedentes penales. La ley, ¿no? La ley es clara. La ley dice que el gobierno no puede violentar, por mucho que le guste que nuestro país sea de puertas abiertas,
de fronteras absolutamente abiertas. No puede. ¿Cómo el gobierno violenta una ley que castiga con la expulsión a aquel que entra ilegalmente al país? Entonces, ¿cómo vamos a regularizar, normalizarle lo que yo dije al comienzo? ¿Cómo vamos a normalizarle la situación a un individuo que entró ilegalmente al país, que infringió la ley? Si la propia ley nuestra estipula que debe ser expulsado, ¿cómo vamos a contravenir nuestra propia ley para regularizarlo, por Dios? Entonces está evidentemente todo mal, pues. Claro, todo mal, absolutamente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que hay un concepto de inmigración que no se condice con la ley, pero sí se condice con la ideología que emana de esta Agenda 2030 y que tiene que ver con el Tratado de Cartagena de 1984, que es el tratado que regula las normativas de estas inmigraciones masivas que el señor Filippo Grandi llama de refugiados. Refugiado es otra cosa. Refugiado es otra cosa. Entonces, está bien tener una identidad. Está bien, ¿no? Está bien saber quién ingresa a nuestro país. Lógico. Es bueno saber, porque eso es lo que el gobierno dice. No, ahora vamos a ver quiénes son. Sí, pero ¿cómo vamos a saber quiénes son? Le vamos a dar un RUN provisorio, pero ¿cómo vamos a saber quiénes son si entraron ilegalmente? ¿No tienen derecho? Claro que no. Entonces, la regla general es que quien ingresa de mala manera, quien ingresa ilegalmente, quien ingresa por la ventana, por pasos clandestinos, camuflado, no sé cómo, es ilegal, no. Tiene que ser expulsado, eso dice la ley, eso dice la norma. Eso dicen los diputados de Renovación Nacional. Entonces, claro, ellos acusan a Boric, dicen que es muy condescendiente con la inmigración irregular. Diputados, sean directos, sean transparentes a la hora de juzgar. Gabriel Boric y su gobierno no son tremendamente condescendientes con la inmigración ilegal. Digan derechamente que este es un gobierno irresponsable, un gobierno al que no le preocupa la seguridad ciudadana, porque está más preocupado de seguir servilmente la agenda, los dictámenes emanados de aquellos organismos internacionales. Eso le interesa al gobierno de Boric. No le interesa otra cosa. No es una administración condescendiente con los inmigrantes. Es una administración irresponsable. Absolutamente. Eso es lo que son.
¿Y qué dijo el subsecretario del Interior? ¿Qué dijo el subsecretario del Interior? Dijo que el Estado tiene un problema de migración irregular, o sea, Cordero, ¿no? Tiene un conjunto de personas que están ilegales en el país y que además se encuentran trabajando. En una entrevista con Estado Nacional de Televisión Nacional de Chile, ¿no? Entonces Cordero dijo que la primera, voy a leer textual, ¿no? La primera razón que lleva al gobierno a hacer un estudio de estas características son razones de seguridad. Ya sabemos quiénes son, pero esencialmente queremos saber qué están haciendo. Cordero se puso necio, se puso bobo. ¿Qué explicación es esta? Pero la que viene es peor, porque Cordero siempre se supera, ¿no? Este no es un premio, dijo Cordero. Yo creo que acá hay una razón de seguridad interior del Estado. Entonces, vean las sandeces del subsecretario del Interior, ¿no? Sabemos ahora quiénes son, pero queremos saber qué están haciendo. Bueno, están trabajando, dice él mismo. Y claro, pero ¿cómo sabemos quiénes son? Pero ¿cómo? A ver. Y luego, que no es un premio el regularizarlos, sino que es un problema de seguridad interior del Estado, por el amor de Dios. Amigos, ¿en qué manos estamos? ¿En qué manos está la seguridad del gobierno? De Chile, perdón, del gobierno. El gobierno está súper seguro. Es aberrante. No, y lo peor, el que deja las puertas abiertas, como dije al comienzo. Porque usted puede entrar clandestinamente a Chile. Atención, amigo haitiano, venezolano, colombiano, peruano, boliviano, argentino, todo el que quiera. Usted venga a Chile por un paso clandestino y no se preocupe, porque aquí lo vamos a regularizar, porque queremos saber quién es usted, porque vivimos una crisis de seguridad, amigo haitiano, amigo venezolano. Entonces, claro, como vivimos una crisis de seguridad, lo vamos a usted a regularizar, para que así sepamos quién es y qué está haciendo. Amigos, hay que tener mucha paciencia para soportar a esta gente, de verdad, de verdad. Luis Cordero ya es un personaje bobo, ya dice cualquier cosa, como esta que ustedes acaban de escuchar. Ok, amigos, mañana miércoles será otro día, tendremos otro tema, otra reflexión. Y bueno, lo de siempre, del like, compartan. Y no sé si se dieron cuenta, yo estoy subiendo el programa 2:15, 12:10 de la noche, del otro día. Así que muy de madrugada, muy temprano, muy pasada la medianoche, ya el programa está ahí. Chao amigos. Gracias por su compañía, como siempre.